Están Buenas tardes. entrando muy lentito. ¿Qué ha pasado? Ingeniero, Empezaremos con buenas la lista. tardes. Voy a empezar con la lista, jóvenes, para que hoy es 24. Álvarez Puma, Presente, ingeniero Álvarez Puma. Catari Sandoval, Cayo Berríos, Presente, ingeniero Cayo Berríos. Tancapa, Colque, Ancapa, presente, ingeniero. Condori, Presente, ingeniero. Cuno, Flores, Presente, ingeniero Flores Torres. Frisancho, García, Presente, ingeniero. Buenas tardes. González, Ilazaca, Guayapuma, Lazarinos, Lipa, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Lipa Ponzoña. Ludeña, Presente, ingeniero Ludeña Sacachipana. Mamani Benavente, Presente, ingeniero Mamani Benavente. Mamani Canaza, Presente, ingeniero Mamani Canasta. Mamani Calla, Martínez, Presente, ingeniero. Maita, Presente, ingeniero Maita Roque. Ochoa, Pacompilla, Peralta, Presente, ingeniero Peralta Quilla. Quilla, Presente, ingeniero Quilla Peralta. Quispe Castro, Quispe Collantes, Quispe Guanchi, Presente, ingeniero. Quispe, Presente, ingeniero. Sucasaire, Sumi, Presente, ingeniero Sumi Mamani. Tapia, Presente, ingeniero Tapia. Vilca, Presente, ingeniero Vilca Chávez. el otro Vilca, Presente, ingeniero. Llana. Listo, jóvenes. Ingeniero Cuno Montalvo. Ya llamé, jóvenes. Ya, a ver. Nos quedamos en este capítulo. Creo que es el último capítulo. No sé si me apuré mucho, pero ya nos queda poco. Por eso que el miércoles anterior les di libre. Y creo que mañana también vamos a hacer lo mismo. A ver. Cálculo de transporte de sedimentos. Esto prácticamente es el objetivo del curso. Ya los sedimentos. Sedimentos o los sólidos que arrastra el río. El estudio de transporte de sedimentos es importante porque permite al ingeniero comprender cualitativamente el complejo mecanismo del fenómeno de transporte de sedimentos en cauces aluviales y ríos de montaña, así como su cuantificación y control del volumen de sedimentos transportados por las causas con la finalidad de dimensionar las estructuras hidráulicas como bocatomas, puentes, presas, etcétera, etcétera. Con esa finalidad nosotros estamos haciendo ingeniería de ríos. ¿Ya? Porque más adelante van a llevar ustedes un siguiente curso que se llama estructuras hidráulicas. Ahí van a diseñar bocatomas. Van a diseñar desarenadores. Van a diseñar una serie de obras hidráulicas que se necesita para el aprovechamiento de las aguas. Este aprovechamiento no necesariamente va a ser de un río. ¿Ya? Puede ser de un lago u otras fuentes, de un manante, ¿ya? Pero el más frecuente es ríos.
¿Ya? ¿Por qué? Porque las aguas del río casi permanentemente todo el año están. Los ojos de agua muchas veces, o con el pasar de los años, están perdiendo potencia, ¿ya? Están teniendo menos agua, al igual que los lagos, las lagunas. Aunque ahora sabemos que el Titicaca ha levantado su nivel, ¿no? Tiene más agua este año, ¿ya? En comparación a los pasados años. En otros sitios, Lagunilla ha caído su agua, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, no necesariamente no siempre, no solo es Bocatomas, ¿no? Inclusive entre Bocatomas hay varios tipos de Bocatomas. Puentes, varios tipos de puentes, ¿no? Y nos interesa cuánto de sólido transporta, el tamaño máximo de piedra que transporta un río, porque finalmente eso va a socavar al puente, ya va a dañar, porque el agua que pasa por el río es cantidad. Entonces necesitamos hacer estos cálculos. Y el diseñador del puente va a querer esta información. Igual para hacer presas, etcétera, etcétera. Grandes desarrollos hidroenergéticos, así como las estructuras hidráulicas que hay que construir en el inmediato futuro, exigen una evaluación previa de su factibilidad técnica y económica, dadas las grandes sumas de dinero que hay que invertir en ellas. O sea, la inversión de las obras son bien grandes. Los proyectos de riego tienen muy buenos presupuestos. Entonces, hay que estudiar bien al río. A más del carácter de endeudamiento externo que estas inversiones conllevan, con base en esta exigencia, el análisis del transporte de sedimentos de los ríos y lagos hidrológicos ha adquirido una importancia capital, pues determina la vida económica de las obras. Está resaltando, ¿no?, la importancia de desarrollar este capítulo, transporte de sedimentos. El transporte de sedimentos es un fenómeno complejo que responde a dos funciones que representan las características de los ríos. Una de las funciones indica la cantidad, naturaleza y propiedades físicas de los materiales disponibles para el transporte. Y la otra, capacidad del sistema hidráulico para hacerlo. Esta complejidad hace que el problema del transporte de sedimentos sea imposible de resolver por la aplicación simple de la teoría de la mecánica de los fluidos. Mecánica de fluidos trabaja con agua limpia. ¿Ya? Agua limpia, para nada decimos que tiene algo, el agua tiene algún contenido, ni siquiera sal. Trabajamos como que el agua fuese limpio. ¿Ya? Diseñamos canales, pero con agua limpia. Ni siquiera tomamos en cuenta los vientos, porque un viento contra la corriente va a disminuir el caudal enormemente. Ya no solo es impureza, no solo es sedimento o impureza del agua, sino también son otros fenómenos, así como el de rotación de la Tierra. Ya, si lo hacemos en dirección, vamos a decir, este a oeste o oeste a este, con la misma pendiente, vamos a ver que una de ellas se desplaza más rápido que la otra. La única explicación, el fenómeno de rotación. Ya que si está en el sentido de la rotación de la Tierra, entonces el agua va a discurrir más rápido. Y lo contrario si está en la otra dirección. Bueno,
J. Martín. ¿Qué dice? El transporte de sedimentos por un río puede clasificarse atendiendo a dos criterios, según el modo de transporte y según el origen del material. Según el modo de transporte, el sedimento puede ser transportado en suspensión, sostenido por la turbulencia del flujo, o bien por el fondo, rodado, deslizando o saltando. Eso nos dice J. Martín. Ahuanca, ¿qué nos dice? A ver. Las altas pendientes de los ríos de la sierra ofrecen las condiciones para un gran arrastre de sedimentos, principales en épocas de lluvia. La presencia de partículas en el flujo altera el comportamiento hidráulico, muchas veces motivado por la presencia de elementos artificiales, como son apoyos de puentes y estructuras hidráulicas, que hacen que se rompa el equilibrio del flujo. Eso es lo que hay que tratar de evitar, de no hacer obras en los contornos del río con la finalidad de no alterar el flujo normal del río. ¿Ya? Y periódicamente se hacen estos trabajos. Fundamentalmente se canalizan. Porque si no se canalizase los ríos, especialmente aquellos antiguos, el río va a seguir creciendo en ancho. Entonces, para que no crezca el ancho, ¿qué se hace? En la parte central se empieza a hacer como otra zanja y el río se encausa y se canaliza por ahí. El transporte de sedimentos está ligado con la hidrodinámica de los canales abiertos. La introducción de partículas dentro del flujo altera comportamiento hidráulico. Se puede decir que los sedimentos que forman el lecho pueden adoptar muchas formas, entre las que se puede mencionar las dunas, las rizaduras o superficies planas. Esto depende del proceso de transporte. ¿Por qué decimos las dunas? A ver. ¿Por qué mencionamos a las dunas? ¿Están ahí? A ver, ¿por qué? ¿Qué ha pasado con las dunas? ¿Hay dunas dentro del agua? Ingeniero, las dunas no se acumulan dentro del agua. Eso pues les digo eso. O sea, ¿por qué dicen las dunas? Ingeniero, porque se forman como las dunas de la arena o algo así, se forman dentro de los ríos. ¿Ya? Estamos hablando de las dunas en afuera, no dentro del río. ¿Por qué les metí al río si han entrado ustedes? Se puede decir que los sedimentos que forman el lecho pueden adoptar muchas formas, entre las que se pueden mencionar las dunas. Allá se habla dentro del agua, ¿no? Ya se habla dentro del agua. Las Sí, ingeniero. rizaduras, las superficies planas, esto depende del proceso de transporte.
Ya sí está hablando, porque también hay transporte de sedimentos por el viento, causados por el viento, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Pues pensé que era eso, pero no, esto está hablando dentro del río. Sexto B. Listo. Entonces, seguimos. Hablando de sedimentos. Transporte de sedimentos, ¿no? Vamos a hablar de sedimento. ¿A qué se llama sedimento? Aunque ya es el sólido, ¿no? Es el sólido es el material sólido que se transporta dentro de las aguas. Eso es sedimento. Vamos a ver cómo más técnico lo describen los diferentes autores, ¿ya? Aquí hay uno de Massa. Se entiende por sedimento a todas las partículas de suelo y roca de la cuenca que son arrastradas por una corriente. Por su comportamiento, al ser transportados por una corriente, el sedimento se puede diferenciar en dos grupos: el que se encuentra en el fondo del cauce y el material de lavado. El que se transporta en el fondo y el que se transporta dentro del agua. Eso nos dice Massa. ¿Qué nos dice Arturo Rocha? Sedimento es una palabra que tiene diferentes significados en diferentes ciencias. En hidráulica fluvial entendemos por sedimento cualquier material más pesado que el agua. En el agua siempre se va a hundir, si es más pesado, que es transportado en algún momento por la corriente y luego depositado. En consecuencia, en hidráulica fluvial, la palabra sedimento se aplica tanto aún a enorme roca como para una fina partícula de arcilla. En general, los sedimentos están constituidos por material no cohesivo, o sea, no arcilla, como limos, arenas, gravas y eventualmente piedras. Un concepto un poquito más ampliado y más claro, ¿no, Arturo Rocha? Se da el nombre genérico de sedimento a las partículas procedentes de rocas o suelos y que son acarreadas por las aguas y por los vientos. Todos estos materiales, después de cierto acarreo, finalmente son depositados a lo largo de los propios cauces. En el mismo río se va a quedar, va a sedimentarse. A lo largo, en lagos o lagunas, en el mar y en las partes bajas de la cuenca, principalmente en la planicie, lo que da origen a la formación de esta y a su levantamiento. Entonces, 3 conceptos y todo, ¿no? Sobre sedimentos. Clasificación del transporte de sedimentos. ¿No? Vamos a clasificar los sedimentos al momento de transportarse. Las características que definen los procesos de suspensión, transporte y posterior deposición del sedimento depende no solo de las condiciones del flujo, sino también de las propiedades del sedimento. Y por ello es necesario su estudio. Entre otras propiedades se considerarán a continuación el tamaño, la forma, la distribución granulométrica, densidad, peso específico,
concentración y transporte en suspensión. Suma material de los dos orígenes distintos. Martín J. A ver qué dice Martín J. sobre la clasificación de los sedimentos. El origen posible del material transportado es la ciencia hidrográfica del río. Se entiende que nos referimos al origen durante el episodio de lluvias y crecida fluvial. Evidentemente, a lo largo plazo, el material del cauce tiene también su origen en la cuenca. La corriente transporta material muy fino, llamado material de lavado, de la cuenca. Este material es transportado siempre en suspensión, por lo que el modo de... Caramba, se quedó. Se quedó ahí. Arturo Rocha, sobre la clasificación de los sedimentos. Podemos distinguir entre aquellas partículas que van permanentemente en contacto con el fondo y que ruedan y se deslizan constituyendo el arrastre o transporte sólido de fondo, y aquellas que van en suspensión. Algunas partículas se transportan de un modo particular a saltos. A esa modalidad se le denomina transporte por saltación. Ahí vemos en el gráfico que nos hace ver. A ver. Por saltación. Fíjense cómo salta. Continúa saltando. Entonces así viaja, porque el peso y la fuerza de la corriente permite que eso suceda. Suspensión. Están dentro del agua. Los de suspensión no llegan al fondo. ¿Ya? Pero los que van rodando sí llegan al fondo. Suspensión, flotación. Caramba, una tablita está flotando en el río. Representación de las cargas de la corriente. Tradicionalmente existen dos criterios para clasificar el transporte de sedimentos de un río. Según el modo de transporte. Cancapa. Presente, ingeniero. A ver, léenos ese modo de transporte. Según el modo de transporte, el material puede ser transportado en suspensión, manteniéndose entre la masa del flujo gracias a fenómenos de turbulencia, o por el fondo, rodando, arrastrándose o saltando. En un río siempre se dan los dos tipos de transporte conjuntamente, y las proporciones entre uno y otro dependen de las condiciones orográficas, geológicas, climatológicas o forestales de la cuenca. Es muy importante notar la dificultad de distinguir entre un grano de sedimento que avanza a grandes saltos y un grano que se transporta en suspensión con pequeñas interrupciones. Está bien claro ahí, ¿no? Las dos formas de transporte. Ya en suspensión y en el fondo. A ver, elige Cancapa tu seguidor. Al compañero González Velázquez. A ver, despierta González. Sí.
10% ¿qué era? ¿Qué dice? ¿Del cual estamos hablando? ¿Es el transporte de fondo o de...? A ver qué dice acá. Un hecho conocido y lógico es que el transporte de fondo es el que más repercute en el río. El transporte de fondo es el 10% y el 90% va a ser en suspensión. A ver, tu sucesor González. Ya, a ver. Presente, ingeniero. Ya, continúa, Cayo. Ok. Variación del transporte sólido con el tiempo. Arturo Rocha, 1998. Indica que el transporte sólido de un río no es constante a lo largo del año. También encontramos que en un principio el volumen total transportado difiere año tras año. Los cambios muy grandes transportan la mayor cantidad de sólidos en suspensión y fondo y constituyen la causa de los cambios en el río mediante corte de bancos, depósitos en forma de barras, inundaciones de tierra de cultivo, erosión de lecho y erosiones locales. Variación del transporte sólido en la sección transversal. Arturo Rocha, 1998. Señala que en la práctica es usual que en los ríos de alta velocidad, en las que la turbulencia se encuentra plenamente desarrollada, la concentración es prácticamente la misma en toda la sección transversal, siempre que las partículas sean más pequeñas. Y ahí nomás, a ver. Aquí nos resalta nuevamente que el transporte en suspensión es mayor. ¿Ya? Variación del transporte sólido en su sección transversal. Cuando es caudaloso, ¿no? Cuando nos habla de alta velocidad. Alta velocidad, buena pendiente probablemente, alta pendiente en todo caso, buena velocidad, y ahí, sea cual fuese el de esto, ¿no? Las partículas en suspensión van a viajar plenamente, ¿ya? Porque dentro de las aguas con bastante fuerza. De eso se trata eso. A ver. Elige a tu sucesor. ¿Quién ha leído? Cayo. El compañero García pasa. Ya ha leído, creo. A No, ver, ingeniero, Cayo todavía no he García. leído. Se durmió García. Aquí estoy, ingeniero. Presente. Allá. Interacción sedimento, estructura hidráulica. Rocha, 1998. La construcción de una obra hidráulica en un río altera el comportamiento fluvial, lo que se manifiesta mediante procesos de erosión y o sedimentación. A su vez, los sólidos, transportados por las corrientes líquidas, causan daños en las estructuras hidráulicas que están en contacto con ellas. Además, indica que hay proyectos en los que desde el punto de vista sedimentológico resulta fundamental el comportamiento de determinadas estructuras. Tal es el caso de Bocatoma. Muchas de estas estructuras han tenido en mayor o menor grado problemas originados por los sedimentos. A veces los problemas en las bocatomas se originan en la necesidad de mantener en el río un gasto lo suficientemente grande como para evitar sedimentación y permitir el arrastre de sólidos no captados. La construcción de una obra de toma representa una alteración de las condiciones normales del escurrimiento, y por lo tanto deben esperarse cambios fluviomorfológicos importantes como erosión y sedimentación. Para estructuras de toma importantes, es imperativo recurrir a un estudio de modelo hidráulico. Bien, entonces, fíjense, cuando uno hace una obra hidráulica, una bocatoma, que eso significa captar parte
las aguas de un río y no sé si almacenarlo o utilizarlo para riego. ¿Ya? Esta captación o este desvío de una parte del agua, sí o sí va a alterar la naturaleza. Ya la naturaleza se va a ver afectado. No va a ser lo mismo. ¿Cuáles serán esos cambios? O esas desventajas, cambios negativos. Del 100% de las aguas podemos captar un 20%. Solo ahora pasa el 80%. El 20% se ha desviado para un río. Si hay más riegos en esa zona, otro 20 y otro 20, finalmente solo puede continuar su flujo el 40% de las aguas. El 60% puede ser explotado por los proyectos de riego. ¿Qué cambio se va a producir? Por el efecto de las captaciones, de las obras de captación. ¿Qué va a pasar con el río? A ver, Va a disminuir su caudal, ingeniero. correcto. Estamos hablando del caudal. Ya solo el 40 va a continuar. Pero el 60 ya ha sido captado. ¿Qué desventajas trae al río en general? A todo el río. A ver, ¿qué cambios? ¿Nada? Al río no creo, ingeniero, pero sí afecta a los animales que habitan en el río. Tendrían menos espacio para poder, o sea, se les contrae su hábitat a las especies marinas que viven en el río. Toda la población animal y vegetal se va a ver perjudicada. Va a haber menos agua. Ya, y de ese río dependen muchas poblaciones, la vida de muchas poblaciones. Ya, entonces sí o sí se va a ver alterado. En todo caso, cuando uno hace estos proyectos de captación, tiene que justificar que ese daño que se hace a la naturaleza, no sé, de alguna forma va a tener que ser revertido o tiene que hacer su estudio de impacto ambiental para remediar. No está prohibido hacer las captaciones. Lo que sí está prohibido es captar más del 50, ya me olvidé. Captar, máximo la captación de un río debe hacerse al 60%, máximo. Sí o sí tiene que continuar su curso un 40%. Un 40% de las aguas de un río tiene que llegar al mar. Eso estoy diciéndoles. ¿Ya? Pero en el camino pueden captar. Entonces, los aprovechamientos, de ahí que deben ser autorizados por estas autoridades que regulan el uso de las aguas del río. ¿Alguien sabe quién es la entidad que hace eso? El ANA, ingeniero. El ANA, ¿ya? El ANA hace eso. Entonces, el ANA es el dueño de todos los ríos. Bueno, a través del ANA, ¿no? El Estado, a través del ANA, es el dueño de todos los ríos del Perú.
Y no solo de los ríos, sino también de los márgenes del río. ¿Ya? Eso, lo de la faja marginal. Entonces, si un río mide 30 metros, probablemente la faja marginal sea otros 15 a cada lado, otros 30 metros. 60 metros las tiene que administrar y autorizar su uso la Autoridad Nacional del Agua. ¿Ya? Muchas veces lo hacen a través de sus Administración Local del Agua, los ALAS. Los ALAS son las sucursales o de los ANAS. Ya ellos se encargan de hacer las inspecciones, de dar autorizaciones en coordinación con los municipios distritales o municipios de las jurisdicciones correspondientes. Si alguien quiere extraer agregados, vamos a decir, de acá del puente Unocoya, eso es Lampa o Juliaca. Si fuera Juliaca, por la extracción por cada cubo, el municipio debe percibir un ingreso. ¿Ya? Y eso debe estar en su tupa. Si es de Lampa, igual. El mismo río, pero cada quien en su jurisdicción. Entonces, lo que estamos hablando acá es esto, ¿no? Interacción sedimento-estructura hidráulica. Esa captación de agua no es limpia. También va a tener sedimentos. De ahí que se hacen las obras adicionales para prácticamente captar únicamente agua limpia. ¿Ya? Se hace todo un laberinto de obras, ¿no? De canales y todo eso, ¿para qué? Para atrapar las piedras, ¿no? Y finalmente discurra al canal agua casi limpia. Cálculo del transporte de sedimentos de fondo. Ya estamos entrando al cálculo, ya vamos a determinar cuántas toneladas se transportan en el fondo de un río. ¿Ya? De ahí vemos la parte en suspensión y luego el transporte total y ese es el curso. Ya vamos a determinar cuánto en el fondo se transporta. Cuánto en suspensión. Sumamos los dos y es el transporte total de sedimentos. Cálculo de transporte de sedimentos de fondo, dice, ¿no? Arturo Rocha. Toda corriente posee una capacidad de transporte sólido de fondos. Lo que, en otras palabras, significa que un río no tiene una capacidad ilimitada para arrastrar sólidos. Se denomina capacidad de transporte a la máxima cantidad de material sólido de fondo de una cierta granulometría que una corriente puede transportar con un gasto dado. Entonces ahí vamos a hablar ya de dimensiones, ¿no? Las mediciones directas del gasto sólido, es como decir gasto de agua y gasto sólido, de fondo son prácticamente imposibles. No se puede medir. Por lo que menos un río de fuerte pendiente. Hay ciertos instrumentos muy simples que pueden ser muy útiles para la toma de muestras de fondo, con el objeto de determinar la granulometría y usar luego esta información en las fórmulas conocidas. Hay que tener presente que a medida que el gasto aumenta, se van incorporando al movimiento de partículas de mayor tamaño.
De modo que para cada gasto debe existir un tamaño representativo de las partículas del lecho en movimiento. Mientras más agua se tenga, seguramente las partículas más grandes van a poder ser transportados por las aguas. Mientras que el caudal del río sea más débil, no se van a mover. O se van a mover, pero las más pequeñitas, las partículas más pequeñas. Entonces, de eso se está comentando. Las ecuaciones del transporte de fondo son fórmulas que tratan de cuantificar el caudal sólido, una corriente en función de sus características hidráulicas, de las características geométricas y geometría del lecho. Entonces, considerando todo eso, nos va a presentar seguramente las fórmulas, cómo se calcula. ¿Ya? Ya nos vamos a acercar poco a poco acá. A ver, 4:30. A ver, ¿qué hacemos? Continuamos, ¿ya? Son tantas las variables que intervienen y tan compleja la mecánica de transporte de sedimentos, que no han sido posible encontrar una ecuación dinámica del transporte de fondo. En su lugar, han sido propuestas por diferentes autores una serie de ecuaciones aproximadas, ecuaciones empíricas, semiempíricas o basadas en diferentes teorías, que presentan diversas limitaciones. Una limitación importante de las ecuaciones del transporte en régimen uniforme es el desconocimiento de cómo influyen en el caudal sólido de sedimentos de una curva granulométrica, pero con el mismo diámetro específico. Este es un problema muy complejo, ya que existen varios fenómenos implicados como segregación del sedimento, la desigual distribución en la profundidad del flujo. Estos fenómenos harán variar la viscosidad aparente del agua y la rugosidad, entre otros. Las ecuaciones de transporte de fondo son fórmulas unívocas, entre el caudal sólido unitario, QS, y las características hidráulicas. Muchas de estas ecuaciones adoptan la forma caudal específico. Aquí está. Tensión, está hablando de esto. Tensión crítica de Shell. Caudal específico. ¿Se acuerdan? ¿Algo? O caudal sólido unitario, dice acá. Es lo mismo. A ver. ¿Se acuerdan algo? Caudal unitario. El caudal unitario se determina, a ver, parecido a lo que se ha hecho en caudales, en canales muy anchos. Si tengo un caudal de 10 metros de anchos y medio metro de altura, fíjense, 10 metros de ancho y medio metro de altura. ¿Cuál es el área hidráulica? Despierten. Nada. ¿Tan rápido se han olvidado?
El área, 10 metros de ancho por medio de altura, es el área. ¿Cuánto sería? Le agarré su calculadora, les voy a dictar. 10 por 0.5. Igual, ¿cuánto sale? 5, ingeniero. ¿Y por qué no pueden hacer eso? Ese es el área hidráulica. ¿Ya? Si la velocidad fuese 1, la velocidad fuese 1, ¿cuál sería el caudal? 5. Unidades, Metros cúbicos. metros cúbicos por segundo. Esa es la unidad. Se supone que estoy dándoles metros, velocidad en metros por segundo, se supone, pues, ¿no? Velocidad 1 metro por segundo. Entonces, el caudal es 5 metros cúbicos por segundo. Fíjense, hemos ideado un canal o un río que tiene 10 metros de ancho y medio metro de tirante. Lo que quiero llegar es a esto. Caudal sólido unitario. Sólido, o sea, lo que hemos hallado es el caudal del agua, ¿verdad? Del sólido podemos determinar también. Pero este unitario, ¿qué significa? Solo del sólido. Acá podemos sacar del sólido, no sabemos. Solo hemos sacado del agua. Pero el caudal específico o el caudal unitario no se toma en cuenta los 10 metros de ancho, sino solo uno. ¿Ya? Solo 1 metro de ancho. Entonces, ¿cuál sería el caudal? Del agua, no del sólido. Con sus unidades y todo, dígame. Caudal del agua en 1 metro de ancho. De 10 ya han sacado ya. Es 5. 5 metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal de todo el río. Ahora quiero que me saquen el caudal de 1 metrito de ancho nada más. Del mismo río. Caudal de 1 metro de ancho del río. 0.5 metros cúbicos sobre segundo. Por supuesto. Caramba, mucho dudan, ¿por qué? 0.5 metros cúbicos por segundo. Entonces, eso es el caudal unitario del agua. ¿Ya? Caudal unitario del agua de ese río. Solo se toma 1 metro de ancho y punto. 1 metro de ancho por el tirante, 0.5, 1 por 0.5, 0.5. La velocidad es 1. Por 1 sigue siendo 0.5. Eso es el caudal unitario del agua. Lo que esta fórmula me está dando es el caudal unitario no del agua, sino de los sólidos. U minúscula, siempre lo representa con la letra minúscula, caudal minúscula unitario. Entonces, el caudal de unitario es 1 metro de ancho, ¿no? El caudal de 1 metro de ancho, pero no del agua, sino de sólidos.
¿Cómo se calcula? Ahí está la fórmula. F. El F es un coeficiente de resistencia, coeficiente de fricción. El tau sub 0, ¿qué había sido? ¿Dónde está? En algún lado le hemos hecho el tau sub 0. No hay. A ver, déjeme. Y el tau sub C, sí. ¿Dónde he visto? Acá está. T sub C es la tensión crítica de Shell. A ver, voy a buscar. En algún lado tengo esta descripción. Ya que no está en el texto. Acá está. A ver, ¿dónde está el tau? Tensión o esfuerzo cortante, dice. Pero eso sí está bien ahí, creo que decía. Tensión o esfuerzo cortante. Apúntenle por ahí, ¿no? Pónganle tensión o esfuerzo cortante. A ver, yo también le pondría. Se quiere mover. Bueno. A ver, acasito de repente, así para que esté un poco mejor. ¿Ya? Coeficiente de resistencia. Ingeniero, ¿no sería T sub 0? T sub 0, no sé. Tau sub 0. Le puse mal. Muy bien, bien. Ya tienes razón. T sub 0 le he puesto. Ya, bien. Caramba, se me fue también. Porque el sub C ya lo tienen acá, pues, ¿no? Ya. De esto se deduce que el caudal sólido es una función que depende directamente del exceso de tensión de corte en el fondo sobre la tensión crítica. Acá ya nos decía, ¿no? Tensión de corte. De inicio del movimiento. Cuantificación del transporte total de fondo. ¿Por qué se ha adelantado al total? Porque el total viene a ser lo transportado en el fondo y lo transportado por suspensión es el total. Los datos para aplicar las fórmulas que permiten cuantificar el transporte de fondo son solo transporte de fondo. ¿Y por qué me ha puesto total? Vamos a ver, introducción creo que es esto.
Para el transporte de fondo, ¿qué debo tomar en cuenta? La granulometría del material de fondo. Tamaño, forma, peso, sección transversal del cauce, en corte. Elevación del agua o gasto líquido para los cuales se desea conocer el transporte. Profundidad o tirante. Pendiente hidráulica media a lo largo del cauce. La pendiente no va a ser única, pero hay que ponerle una media. Visto los resultados del estudio de transporte de sedimentos de fondo, podemos decir que existe una discrepancia entre las dos metodologías aplicadas según Rocha 1990. Dice que dicha discrepancia puede ser debida a que las fórmulas tienen diversos orígenes y corresponderá diversas concepciones del modo en que ocurren los fenómenos. Una tiene una base casi exclusivamente teórica y la otra, por el contrario, se origina en experiencias de laboratorio. Sin embargo, todas ellas expresan el mismo hecho. Todos me van a calcular sólidos. De todas las ecuaciones de fondo, existen las dos que se consideran más interesantes. Son las de Meyer, Peter y Muller y la ecuación de Einstein-Brown. Dos, está hablando solo de dos. Entonces, según Meyer, Peter y Muller, se va a hallar la cantidad de sólidos que se transportan en el fondo. Y también, según Einstein-Brown, es otro autor, que también nos va a indicar cómo se halla el mismo, cuánto de sólido se transporta en el fondo del río. Ecuaciones para el cálculo del gasto de sólidos de fondo. ¿Ya? ¿Cuánto material sólido se transporta en el fondo? Dos métodos ahí. Creo que nos quedamos ahí, ¿ya? Ya mañana desarrollaremos el primer y segundo método. Y a la otra semana, los dos de suspensión, incluido el total. La próxima semana podríamos estar terminando, jóvenes. ¿Qué dicen? ¿Mañana continuamos o suspendemos? Los voy a dejar a ustedes. Muy bien. Entonces, mañana continuamos con los dos métodos, ¿ya? No es extenso. Y creo que uno de ellos se cuelga. Usaríamos uno nada más. Entonces, mañana continuamos y probablemente entre el martes y miércoles creo que terminamos. ¿Ya? Entonces, adelantaremos nuestro examen porque si no, también ustedes se van a olvidar. Bien. Ingeniero. Hasta mañana, jóvenes, entonces. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, ingeniero. Listo. Hasta mañana, Jóvenes. ingeniero. Hasta mañana. Hasta luego, ingeniero.